Ahora sí, vamos a ir a la palabra rápidamente. Y hoy es un día, como decíamos, tan especial en el que recordamos el sacrificio de Jesús. Recordamos que Jesús no es historia, recordamos que Jesús no es religión, que Jesús no es una tradición, sino que Jesús es una persona que nos ha dado vida, que nos ha dado salvación, que es alguien real, que es alguien cercano, que es alguien que vive en nuestro corazón y que no solamente lo debemos recordar el día de Pascua, sino que cada día de nuestra vida debemos andar siendo conscientes de su presencia, siendo conscientes de quién Él es y de lo que ha hecho y sigue haciendo por cada uno de nosotros. ¿O no es así? Y cuando pienso en el sacrificio de Jesús, cuando hago memoria de lo que Él ha hecho en esa cruz, se me vienen algunas palabras a la mente y me gustaría que puedas hacer rápidamente este ejercicio conmigo, ¿no? Cuando pensás en la cruz, cuando pensás en Jesús, ¿qué palabras se te vienen a tu mente? En mi caso, se me viene la palabra oportunidad, vida, amor, gracia, libertad. De alguna manera siento que son palabras que un poco describen y describen también lo que ha sido la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Qué palabras vienen a tu mente cuando recordás lo que Jesús ha hecho en esa cruz? Qué maravilloso es saber que Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra con un único fin. Él no vino acá a la tierra solamente a hacer su ministerio, a ser un buen carpintero, alguien que conocía de la palabra, sino que Él vino a esta tierra con un único fin, con un único propósito. ¿Cuál fue ese propósito? Morir. Jesús vino a esta tierra a morir. Nació, creció, aprendió de la palabra, ha sido un buen hijo, ha sido un maestro de la palabra, ha sido alguien que ha amado, ha sido alguien que ha tenido un ministerio breve, pero contundente, potente, como se dice. Pero todo lo que Él hizo lo llevaba a un solo lugar, a la cruz. Todo lo que Él ha hecho en esta tierra fue una preparación para que Él pueda cumplir con el verdadero propósito por el cual Dios lo había enviado a este mundo. Ha soportado humillaciones, ha soportado burlas, destratos, que lo trataran de loco, que lo trataran de mentiroso. También ha recibido reconocimiento, ha sido honrado y reconocido por aquellos que sí creían en Él, por aquellos que andaban con Él y confiaban en quién Él era. Ha tenido una vida intensa, ¿no? Una vida, aunque su corto paso por esta tierra ha sido breve, ha tenido una vida llena de muchas situaciones, pero ha venido para morir. ¿Con qué fin? ¿Con qué motivo? Salvarnos, darnos una nueva vida. Y Él ha vivido una vida sin mancha, siendo hombre, viviendo en la misma naturaleza en la que vivimos nosotros. Ha vivido una vida libre de pecados, libre de errores, libre de todo lo que a nosotros nos condena. No, pero hay algo maravilloso que dice la palabra, algo que es contundente, y está allí en Gálatas 3, versículo 13. Si estás ahí con tu Biblia podés buscarlo, si no allí en la pantalla también podés acompañarme con la lectura. Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Jesús se hizo maldición. ¿Qué significa que Jesús se hizo maldición por vos y por mí? En el Antiguo Testamento vemos que los sacrificios que se hacían por el perdón debían realizarse a través de un cordero que fuera sin mancha, sin defecto. O sea, que fuera perfecto, inmaculado, que no tuviera un mínimo error, una mínima, nada. Tenía que ser pulcro, tenía que ser perfecto. Y Jesús era así, porque así ha vivido en esta tierra, ¿no? Y Jesucristo era el cordero que se iba a entregar
por nosotros. Pero cuando la palabra dice que Jesús se hizo maldición, significa que Él cargó con todos nuestros pecados, que todos nuestros pecados, todos nuestros errores, todas nuestras fallas, todas nuestras culpas fueron sobre Él. Fueron sobre Él. Que Él, sin merecerlo, que Él, sin tener nada que ver con todas nuestras fallas y con todo lo que nosotros íbamos a hacer, decidió pagar el precio por vos y por mí. El pecado fue apartado de nosotros y fue puesto sobre Él. La maldición de la ley es la maldición de Dios, el incumplimiento de la ley. Ese lugar, esa cruz que veíamos hace un rato en la obra, esa cruz en la que Jesús fue colgado, es la cruz en la que deberíamos haber ido nosotros, por la paga de nuestro pecado. Pero gracias a que Él decidió ir allí, hoy nosotros somos libres. Isaías 53:3 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos curados. Yo no sé si hay personas en esta mañana que hoy nos estén visitando por primera vez. Quisiera que puedan levantar su mano. Acá, por allá. Muy bien, y de paso aprovecho a decir, porque hoy la familia Ferrau básicamente ha traído un micro con 30 personas, así que yo quiero que podamos dar un aplauso y darles la bienvenida a todos los que hoy han venido. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y quizás ahí en ese micro han venido personas que nos visitan por primera vez, son muy bienvenidos también. Y esto que estoy compartiendo es para todos, pero especialmente para ustedes que nos están visitando. Porque el sacrificio de Jesús es esperanza. El sacrificio de Jesús nos da una nueva oportunidad. El sacrificio de Jesús nos abre el camino para poder llegar al Padre. Acá dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos curados. Qué tremendo lo que Jesús ha hecho. Y cuando Jesús fue a esa cruz y murió, luego de recibir golpes, luego de derramar sangre, luego de recibir todo el castigo que injustamente ha tenido que recibir, hubo algo tremendo que ocurrió, que recién lo cantábamos, y quisiera que podamos hablar un poquito más en profundidad de esto. Si estás ahí, puedes acompañarme con la palabra en Mateo 27:45. Vamos a leer allí un fragmento de la palabra, de algo tremendo que ocurrió en el mismo momento en el que Jesús murió. Mateo 27:45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y presten atención a lo que dice ahora. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Quiero que volvamos a leer el versículo 51. Dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos,
de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hubo algo tremendo que ocurrió en el mismísimo momento en el que Jesús entregó su espíritu, en el que Jesús murió. Dice que hubo un temblor en la tierra, que las rocas se partieron, que hubo muertos que volvieron a la vida. Qué tremendo. ¿Se imaginan esa situación? ¿Se imaginan vivir algo así, tan tremendo, tan poderoso? Cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos que en el tabernáculo había una parte principal. El tabernáculo estaba conformado por distintas áreas, pero estaba la parte principal que se llamaba la tienda de reunión. Y estaba dividida en dos partes. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Creo que hay una imagen que van a poner ahí. Bueno, es una imagen medio pelo, ¿no? Perdonen. Es para graficar más o menos. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. ¿Qué significaba el arca del pacto? La presencia de Dios. El arca del pacto significaba la mismísima presencia de Dios. Era una caja de madera que estaba recubierta de oro con una tapa que tenía las mismas características. Y sobre esa tapa había dos querubines que estaban como señalando la presencia de Dios. Lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era una cortina. ¿Por qué? Porque no cualquiera podía entrar al lugar santísimo. Ahí estaba la presencia de Dios. Solamente podía ingresar allí el sumo sacerdote una vez al año para pedir perdón por el pecado del pueblo. Y también era un riesgo, porque si él entraba a ese lugar y en él había pecado, ¿qué pasaba? Automáticamente moría. No podían estar delante de la presencia de Dios si había pecado. Por eso es que necesitábamos un Salvador, por eso es que necesitábamos tener un Redentor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, muerte. Entonces, esa cortina, ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Y qué dice acá en el versículo 51? ¿Qué pasó cuando Jesús murió? ¿Qué pasó con ese velo? Se partió, se partió. ¿Y sabés qué es llamativo? Que se partió de arriba a abajo, porque el velo tenía una altura considerable. No era una cortinita que medía 50 centímetros. Era una cortina altísima, lo cual eso significaba que esa rotura era algo sobrenatural, porque ninguna persona podía romperla de arriba abajo. Si yo fuera a romper una cortina con esa altura, entre que ya soy medio chiquitita, obviamente la voy a romper de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Debería subirme a algún lugar altísimo para poder hacerlo de esa forma. Pero la cortina se rompió de arriba hacia abajo, mostrando que había sido Dios quien había roto ese velo. ¿Y qué significaba ese velo? Lo que nos separaba de la presencia de Dios. Esa cortina separaba la santidad de Dios de nuestro pecado, básicamente. Y con la muerte de Jesús, ese velo fue partido, ese velo fue quitado, ese velo que nos separaba de la presencia de Dios dejó de existir y empezamos a tener libre acceso a la presencia de Dios. Yo no sé, pero yo creo que eso es para dar un tremendo aplauso al Señor, porque el velo ha sido partido y ya no hay nada que nos separe de la presencia de Dios. Aleluya. Esto es tremendo, porque yo no sé cómo estás viviendo vos, yo no sé cómo es tu vida. Si quizás vivís como si Jesús no hubiera muerto en esa cruz, si quizás vivís pensando, no, yo no soy lo suficientemente bueno para ir a la iglesia, yo no soy lo suficientemente bueno como para que Dios me ame, yo no soy suficiente para nadie ni para Dios. ¿Qué argumentos en tu mente estás permitiendo que te separen de la presencia de Dios? Y ya no hay nada que te distancie. Todo lo que te separaba fue quitado cuando Jesús murió.
Al romperse esa cortina, todos comenzamos a tener acceso al trono de Dios. No solamente el sumo sacerdote, todos tenían libre acceso a la presencia. Fuimos justificados a través del sacrificio de Jesús. Fuimos salvos, ya no hay culpa, ya no hay pecado, no hay nada que nos separe de Él, porque la deuda ya fue pagada, la deuda ha sido salvada, porque hubo alguien que tomó nuestro lugar y fuimos justificados a través suyo. Aleluya. Parecía que todo había terminado, había luto, había llanto, porque Jesús había muerto. Sin embargo, lo que en realidad había muerto, había terminado, era todo lo que nos separaba del Padre. Era todo lo que nos separaba de Él. Y ese camino fue abierto para que vos y yo podamos acceder a Él. Y vamos a leer lo que dice Mateo 28, del 1 al 8. Voy a leer la traducción en lenguaje actual. Mateo 28, versículo 1. El domingo al amanecer, cuando ya había pasado el tiempo de descanso obligatorio, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús. De pronto hubo un gran temblor. Un ángel de Dios bajó del cielo, movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los guardias se asustaron tanto que empezaron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel les dijo a las mujeres: no se asusten, yo sé que están buscando a Jesús, el que murió en la cruz. No está aquí. Ha resucitado tal y como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde habían puesto su cuerpo. Y ahora vayan de inmediato a contarles a sus discípulos que Él ya ha resucitado y que va a Galilea para llegar antes que ellos, así podrán verlo. Este es el mensaje que les doy. Las mujeres se asustaron mucho, pero también se alegraron y enseguida corrieron a darle la noticia a los discípulos. En eso, Jesús les salió al encuentro y les saludó. Ellas se acercaron a Él, le abrazaron los pies y lo adoraron. Le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no tengan miedo, corran a avisarles a mis discípulos para que vayan a Galilea, allí me verán. Versículo 16. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Cuando se encontraron con Él, lo adoraron, aunque algunos de ellos todavía dudaban de que realmente fuera Jesús. Pero Él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y al tercer día, Jesús resucitó. Qué tremendo que estas mujeres fueron testigos de estos dos momentos que marcaron la historia de todos nosotros. Lo vieron morir y lo vieron resucitar. Y ellas fueron las primeras personas con las que Jesús se encontró. Fueron dos mujeres. Creo que de alguna manera quizás ese encuentro simboliza un poco el encuentro de Jesús con su novia, ¿no? Con su iglesia. Quizás por eso hayan sido mujeres quienes se han encontrado con Él. Y dice que ellas se acercaron a Él, le abrazaron los pies y ¿qué más? Y lo adoraron. Porque es imposible estar delante de la presencia de Jesús y pasar desapercibido. Es imposible estar delante de la presencia de Jesús y no adorarlo. Es imposible estar delante de la presencia del mismísimo Jesús y no postrarnos y abrazarle los pies y estar cerca suyo. Y aunque hoy nosotros no lo podemos ver porque Él no está acá personificado, Él está en este lugar.
porque Él está vivo y Él merece tu adoración. Así como estas mujeres se postraron delante de Él y lo adoraron, que hoy nosotros podamos adorarlo de la misma manera. Y les dice que vayan y llamen a los discípulos, porque Él iba a ir a encontrarse con ellos. Y cuando llega al encuentro con los discípulos, algunos lo adoraron, algunos tomaron esa misma actitud, pero otros dudaban. Porque claro, el aspecto físico de Jesús no era igual que 3 días atrás. Tenían temor, pero Jesús estaba en medio de ellos. Y Jesús no solo sale al encuentro de sus discípulos, sino que les da una tarea, les da una misión. Les dice, ahora vayan ustedes. Les dice, yo tengo autoridad sobre todo el universo, y les da autoridad también a ellos. Y les dice, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dice, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. De alguna manera les está diciendo, todo esto que yo sembré en ustedes no puede quedar en ustedes. Tiene que ser compartido a otros. Y cuando Jesús llega a nuestra vida, lo que Él hace en nosotros no puede morir en nosotros. Tiene que reproducirse en otros. Tiene que tiene que correr hacia otros, hacia aquellos que todavía no les ha sido revelada la palabra, aquellos a quienes todavía Cristo no les ha sido revelado. Es nuestra tarea poder hacer discípulos. De alguna manera Jesús les dio una visión y les dio una misión. La visión, ¿cuál era? Hacer discípulos. Hacer discípulos. Hacer de cada persona un discípulo. ¿Y la misión cuál era? Enseñarles a obedecer. Porque solo quienes obedecen son verdaderos discípulos. Ser un discípulo no es solamente un título, no es solamente un nombre. Es ser obedientes a la palabra de Dios. Como iglesia eso es lo que queremos hacer. Los que ya conocemos de Jesús queremos responder al sacrificio que Él ha hecho, siguiendo con esto que Él nos ha encomendado, haciendo que ese sacrificio en la cruz tenga sentido. Porque cuando nosotros vivimos una vida olvidándonos de lo que Jesús ha hecho, de alguna manera es como que estamos diciendo, eso no importa, eso ya fue, ya caducó, ya está. Nosotros debemos obedecer y debemos vivir una vida a la altura del sacrificio de Jesús. Él no se midió a la hora de darse. Él no midió. Él no merecía ese lugar. Pero por amor fue allí. Por amor se entregó por completo. Y nos dice, ahora ustedes vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que estoy haciendo hoy. Eso es lo que nosotros como iglesia queremos hacer. Y si vos hoy viniste aquí, en este lugar, por primera vez, si quizás alguien te invitó, alguien te trajo y no entendés muy bien de qué va la cosa, quiero que sepas que por acá es el camino. Quiero que sepas que este es el motivo por el cual hoy nosotros estamos en este lugar. Porque hubo alguien que se entregó por nosotros. Hubo alguien que dio su vida. Hubo alguien que derramó cada gota de sangre que había en su cuerpo por amor. Hubo alguien que dijo, yo no quiero que Paula esté en este lugar. Yo no quiero que Luis esté en este lugar. Yo no quiero que Carla esté en este lugar. Yo no quiero que Pepe esté en este lugar. Por eso yo voy a tomar el suyo. Para que ellos puedan vivir una vida plena, una vida en libertad, una vida libre de culpa, libre de condenación. Y es por ese sacrificio que hoy vos y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia en cada momento que lo necesitemos. Dice, acérquense confiadamente, porque ya no hay que hacerlo con temor. El sumo sacerdote se acercaba, me imagino, ahí a la cortinita y medio que la corría a ver qué pasaba.
Y lo hacía con temor, porque si en su vida había algo que estaba mal, ahí quedaba seco. Pero dice, pueden acercarse confiadamente, porque ya no hay riesgo, ya no hay peligro, ya no hay nada que haga que ustedes se caigan secos acá. Porque el velo ya fue rasgado, porque el precio fue pagado, porque ya son libres, porque ya son merecedores de la vida eterna, porque Jesús pagó el precio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y a partir de ese momento empezamos a vivir ya no bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia. Y es esa gracia la que hoy te trajo a este lugar. Es esa gracia la que hoy quiero que puedas recibir. Hoy el amor de Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Y quizás vos que ya venís a la iglesia, que ya sos parte, también necesites oír este mensaje. Porque aunque capaz venís todos los domingos, aunque capaz lees tu Biblia y haces tu devocional y orás y tenés a Dios presente, quizás en tu mente hay algo que te haga creer que no sos merecedor de ese sacrificio. Quizás estás viviendo como si Jesús no hubiera muerto en esa cruz. Quizás estás preso de la culpa, preso de la condenación, preso de los pecados. Ayer en una clase, quien estaba enseñando dijo: si en algún área de nuestra vida no hay esperanza, es porque dejamos entrar a nuestra mente alguna mentira del diablo. Y Lizeth, que estaba al lado mío, nos quedamos las dos como, ¿what? Tremendo, tremendo. Si en algún área de tu vida no hay esperanza, es porque le diste lugar a alguna mentira del diablo. Y esta persona decía, tenemos que dejar entrar a nuestra mente las verdades de Cristo, lo que la palabra dice de nosotros, lo que la Biblia nos enseña que somos, cómo Dios nos ve, cómo Dios nos ama. Él nos ha dado una nueva identidad. Él nos ha hecho sus hijos. Y si en algún área de tu vida hoy no tenés esperanza, si en algún área de tu vida te sentís mal, te sentís con culpa, deja que las verdades de Cristo penetren en tu mente y penetren en tu corazón. Hay esperanza para tu vida, hay esperanza para tu futuro. Y este es el mensaje de la Pascua, que tenemos un Salvador, que si lo crees, tenés vida eterna. Que no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, ni para que te ame menos, porque Él es amor. Y su amor permanece. No importa lo que hagamos, no importa cuántas veces le fallemos, no importa cuántas veces caigamos, Él te sigue amando. Y sus brazos permanecen abiertos. Y podés acercarte confiadamente al trono de la gracia en cada momento que lo necesites. Qué maravilloso es eso. Quisiera que puedas cerrar tus ojos y que podamos orar, que podamos dar gracias a Dios. Él está en este lugar. Él está en este lugar. ¿Por qué no pones tu mano en tu corazón y le decís gracias, Jesús? Gracias, Jesús, por tanto amor. Gracias por haberme amado así. Gracias, Señor, porque el velo ha sido roto, porque el velo fue rasgado, Señor, para acercarme hacia ti. Señor, gracias, porque me amaste tanto, pero tanto, que me libraste de la cruz, me libraste de la muerte, me libraste de la condenación. Y si es la primera vez que estás en este lugar, yo te quiero invitar a que puedas recibir a Jesús en tu corazón. No hay nada que puedas hacer, es sencillamente creerlo. Es sencillamente decir, Jesús, yo quiero que vengas a mi vida. O si quizás vos venís a la iglesia, pero necesitas reconciliarte porque sentís que estás lejos de Él,
que también puedas hacer esta oración, que no te dé vergüenza, que no te importe lo que vaya a pensar el que está a tu lado. Esto es algo entre vos y Dios, esto es algo personal, esto es algo íntimo. Y decirle, Señor, vas a repetir después de mí, Señor, hoy te quiero invitar a venir a vivir a mi corazón. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Te pido perdón por mis fallas, por mis pecados. Escribí mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir una vida cerca tuyo. Señor, yo te doy gracias por cada persona que está en este lugar. Te doy gracias, Señor, aún por los que están mirando esta reunión a través de las redes sociales. Si hay personas que se han conectado por primera vez, Señor, que ellos puedan tener la revelación de tu amor. Que hoy tu amor les alcance, que hoy tu amor les abrace. Y nunca más sean los mismos. Porque nada vuelve a ser lo mismo cuando nos encontramos con Él. Dios no es religión, Jesús no es religión. Ellos están vivos, Dios está vivo y ha enviado a su Hijo por amor a vos, por amor a vos. Señor, bendecilos, bendecilos, que este sea el comienzo de una nueva vida. Que este sea el comienzo, Señor, de un caminar contigo. Señor, que ellos puedan vivir, Señor, conscientes de tu presencia en sus vidas. Y que sepan, Señor, que nunca más estarán solos. Que nunca más estarán solos. La palabra dice, aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Con todo. Nunca más vas a estar solo, porque Él vive en tu corazón. Gracias, Señor, gracias, oh Dios. ¿Por qué no te pones de pie ahí en tu lugar? Y aprovechamos estos últimos minutos de la reunión para agradecer a Dios, para cantarle a Él, para recordar lo que Él ha hecho. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No tenemos manera, Señor, de agradecer tanta misericordia, tanta gracia, tanto amor inmerecido, Señor. Nos has justificado, nos has salvado, nos has restaurado, Señor, nos has dado una nueva oportunidad, nos has dado, Señor, esperanza, nos has dado la posibilidad de tener un futuro, Señor, lleno de gloria. Señor, nos has dado la posibilidad de vivir en libertad. Ya no hay culpa, ya no hay condenación. El diablo no tiene lugar, el diablo está vencido, porque Jesús ha vencido en esa cruz. ¡Aleluya! Dale toda la gloria a Él. Hoy me postro ante Jesús, viste tu salvación.